punto bastante interesante de esta propuesta es que se sugirieron realmente una cantidad amplia de operadores y lo que se hace en el artículo es evaluar cuáles tienen el mejor desempeño. Cada uno de ellos tiene una justificación y una intuición de por qué se intentaron proponer. Primero tenemos los básicos, que son mutación y cruza, y después se va a agregar también otra opción donde se está utilizando el gradiente, casi backpropagation, pero sin utilizar el cálculo del gradiente unido a un descenso por el gradiente. Entonces, tenemos el primer operador, que es mutación, que consiste simplemente en aleatoriamente tomar algunos de los valores y volverlos a muestrear. En este caso fueron solamente 2 los que se volvieron a muestrear. En la segunda opción tenemos 2 cromosomas y lo que vamos a hacer es elegir aleatoriamente si queremos quedarnos con el valor de uno o con el valor de otro. En el tercer paso vamos a tener el gradiente, donde vamos a tratar de seguir un poquito la dirección del gradiente, pero más bien con un ascenso de colinas. Y ese va a ser otro operador que ellos están estudiando. Ahora, estos 3 serían los básicos, pero inclusive dentro de estas opciones ellos probaron varias alternativas. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, en lo que se refiere a la mutación, tienen 2 maneras de calcular los nuevos valores que se van a proponer para el cromosoma. La primera es una mutación de pesos sin sesgo, es decir, simple y sencillamente se va a borrar la entrada del cromosoma, si sale elegida para ser mutada, y se va a volver a muestrear desde 0. Eso es lo que describen aquí con, para cada entrada en el cromosoma, remuestrear el valor con probabilidad P igual a 0.1. Entonces, básicamente vamos a modificar el 10% de los valores del cromosoma original y esos 10 valores literalmente los vamos a borrar y los vamos a volver a sacar de la distribución de probabilidad inicial. La segunda opción es lo que se conoce como mutación de pesos con sesgo. Y el sesgo está precisamente al valor que tenía el gen o la entrada del cromosoma en el papá. Entonces, para cada entrada en el cromosoma, agregar ruido al valor que ya teníamos con probabilidad P igual a 0.1. Eso quiere decir que no voy a borrar tal cual el valor que ya tenía el cromosoma padre, sino que simplemente le vamos a sumar una cantidad que se va a mostrar que se va a mostrar a partir de una campana gaussiana. Entonces, la idea es que los valores que va a tener el hijo van a ser ligeramente distintos a los del papá, pero no se está despegando totalmente de lo que ya se tenía. Igualmente, pues no vamos a mutar todos, solamente vamos a elegir algunos con probabilidad de 0.1. Aquí viene otra que es un poquito más compleja, que le llaman ellos la mutación de nodos débiles. La idea es que, bueno, si los algoritmos genéticos dicen que nos quedemos en general con los individuos de la población mejor calificados, bueno, tratándose de redes neuronales, ellos propusieron que también clasificáramos a los nodos en nodos fuertes y nodos débiles, dependiendo de qué tanto contribuyen a que la respuesta de la red sea correcta o sea incorrecta. Para ello, crearon la definición de la fortaleza de un nodo oculto, obviamente, porque estos son los que podemos modificar realmente. Dice cómo la diferencia entre la evaluación de la red intacta, o sea, todo el nodo, y su evaluación con ese nodo lobotomizado. O sea, todos los pesos de salida se fijan en 0. Eso quiere decir que si tenemos aquí algunos nodos y yo quiero, por ejemplo, lobotomizar lo que voy a hacer es, bueno, acá están todos los nodos hacia los cuales estaría conectado y a los cuales les estaría afectando. Dice que lo que voy a hacer es que todos estos pesos temporalmente los voy a asignar a 0. Sería como tomar una copia de todo el cromosoma que teníamos originalmente y justamente donde están codificados los pesos correspondientes a esta neurona, de pronto le vamos a poner ceros encima y vamos a evaluar otra vez a ver si la red se está equivocando mucho, si está haciendo lo mejor o si de plano ni siquiera importa. Entonces, para un ejemplar,
probar la fortaleza de cada uno de sus nodos. Tendremos que ir uno por uno con los nodos, poniendo ceros y viendo si realmente hay mucha diferencia entre la red con el nodo normal o con el nodo con sus pesos asociados a 0. Y dice que para los m nodos más débiles se van a mutar cada uno de los pesos que llegan o salen de él. Dice que si la fortaleza del nodo es negativa, se va a mutar sin sesgo. Si es positiva, entonces se va a mutar con sesgo. Bueno, luego tenemos la siguiente operación, que son los cruces. El más sencillo, tenemos un cruce de pesos. Por cada entrada en el cromosoma, elegir aleatoriamente de qué padre se copia el valor. Y es básicamente el que teníamos ya en la ilustración anterior. El segundo se le llama cruce de nodos. Para cada nodo en el hijo, elegir aleatoriamente qué nodo padre copiar. Lo que se copia son todos los pesos que entran. Entonces, otra vez, aquí la idea es que tenemos dos redes, cada una con sus capas. Pero en lugar de mezclar solamente algunos de los pesos, lo que nos dice es que vamos a intercambiar nodos completos. Digamos que este nodo tiene su colección de pesos y este tiene la suya. Lo que vamos a hacer es decidir si en el hijo queremos este nodo con todos sus pesos o este nodo con todos sus pesos. Entonces, en el arreglo de cromosomas correspondiente, lo que haríamos sería o copiar el conjunto de pesos correspondiente a este nodo o copiar el conjunto de pesos correspondientes al nodo del otro padre. También es una forma de hacer cruce. Otra que es un poquito más avanzada es el cruce de características. Aquí otra vez van a hacer una pequeña alineación. Dice, alinea a los nodos en cada capa de los dos padres de tal manera que nodos con funciones parecidas a mismas entradas en la red se activan de modos semejantes, queden en la misma posición. Luego realiza el cruce de nodos. ¿Qué significa esta operación? Bueno, tenemos otra vez nuestra red neuronal. Pero recordemos que cuando inicializamos los pesos fueron asignados de manera aleatoria. Entonces, ¿qué función está calculando cada uno de los nodos? Pues la verdad, quién sabe. Es más, podríamos llegar a tener un caso extremo como el siguiente. Pensemos en los pesos que están entrando hacia este nodo. Y pensemos en los pesos que están entrando. Probemos con de acá. A lo mejor resulta que estos pesos son muy semejantes a estos. Y entonces este nodo que tenemos aquí en realidad está realizando un cálculo muy semejante a este. Observemos que podríamos hacer una permutación. Agarrar este nodo, arrastrarlo, ponerlo acá arriba, ponerse de acá arriba acá abajo. Y entonces lo que estaríamos teniendo es que este nodo se parecería mucho al de acá y además estarían en la misma posición. Si quisiéramos entonces ahora hacer el cruce de acá arriba, pues la idea es que si hay dos nodos muy parecidos, lo más, pues básicamente vamos a conservar lo que hacía ese nodo porque nos vamos a quedar con alguno de los dos. Cuando no utilizamos esto, si teníamos dos nodos parecidos, pues puede ser que el hijo como que duplique esta característica. Va a tener este nodo calculando casi lo mismo que esto, y en redes neuronales eso no suele aportar mucho, más bien eso tiende a hacerlas un poco redundantes. Entonces lo que se busca con el cruce de características es que pues si había algunos parecidos, nos quedemos con alguno de ellos, y si hay nodos que son más distintos entre sí, entonces ahí sí elijamos con cuál de los dos nos queremos quedar. Y esa fue su tercera propuesta para cruces. Finalmente está esta, digámoslo así, modificación ad hoc, es hacer un ascenso de colinas. Les mencionaba que es casi como hacer el backpropagation con descenso por el gradiente, pero en lugar de usar descenso por el gradiente, vamos a modificarlo un poco. Entonces, el paso número 1 dice que se calcule el gradiente para cada elemento del conjunto de entrenamiento, lo suma para obtener el total y lo normaliza. Aquí está la palabra clave. Se va a normalizar. El siguiente paso va a ser un poco parecido
a lo que teníamos con descenso por el gradiente, en el sentido de que se va a realizar un paso modificando los pesos en la dirección del gradiente. Pero observen que ya no tenemos la magnitud y simplemente se define que la modificación alfa va a ser igual a 0.4 alfa si el hijo es peor que el padre o 1.4 alfa si el hijo es mejor que el padre. Se va a distinguir entonces de propagación hacia atrás porque el ajuste no es proporcional a la magnitud del gradiente.